Gracias por seguir las transmisiones de la serie La Constitución Guerrerense, una forma de recordar, de conmemorar el centenario de nuestra Constitución local, dictada precisamente aquí en Acapulco en 1917. En esta ocasión hablaremos de los derechos de la mujer reconocidos en la Constitución Guerrerense. Para ello nos va a acompañar la doctora Rosa Isela Ojeda Rivera, quien es profesora e investigadora en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Nos encontramos en la antesala del auditorio Héctor Dávalos en la Universidad Americana de Acapulco. Acompáñanos. La Constitución Guerrerense, 100 años de historia, vigencia y retos. Para hablar de los derechos de la mujer en la Constitución Guerrerense, tenemos que referirnos a los principales derechos. Hay un cúmulo de derechos que corresponde a todos los habitantes, hombres, mujeres, sin distinción de género, sin ningún tipo de distinción. Pero cuando hablamos de los derechos de la mujer en la Constitución, doctora, ¿a qué derechos nos podríamos referir como los más emblemáticos? Yo creo que como los más emblemáticos que aparecen en la Constitución guerrerense, podríamos hablar de la igualdad de oportunidades, que además quiero decir que Guerrero es pionero a nivel nacional en el tema de igualdad de oportunidades, no solo al haberlo establecido como una garantía en la Constitución, sino al haber creado las instituciones que ahora se llaman para el adelanto de las mujeres. Me gustaría aquí recordar que en 1987, un 30 de abril, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública y en el artículo 30 creó la Secretaría de la Mujer. Primera instancia a nivel nacional, mucho antes que a nivel federal, que fue en el año 2002, que se creó el Instituto Nacional de las Mujeres. Y a partir de entonces tenemos no solamente esta institución, no solamente estas políticas de igualdad que están reflejadas en la Constitución, sino también garantizada una cuota, a pesar de que su creador, el licenciado José Francisco Ruiz Massieu, porque fue una iniciativa de él que envió al Congreso la creación de esta institución, a pesar de que su creador no estaba del todo de acuerdo con las cuotas. Sin saberlo, él creó una cuota que se mantiene hasta la fecha dentro del Ejecutivo y en el gabinete, en el más alto rango. Eso no hubiera ocurrido si la Secretaría de la Mujer no hubiera tenido el rango de secretaría, si hubiera sido como en el resto del país un instituto o una institución de otro carácter, ¿no? Entonces me parece muy importante decir que esta garantía que aparece en la Constitución tiene un sustento incluso que le precede en términos de institución y en términos de ser pioneros en el establecimiento de esta garantía. Y a lo largo de estos años, qué bueno que menciona el tema de la Secretaría de la Mujer o de estas instituciones que al final del día forman parte de un esfuerzo gubernativo, pero también ciudadano, por lograr que esos derechos de la mujer se hagan realidad, sobre todo en contextos, hay que decirlo, como el de Guerrero, que el ciudadano o la ciudadana, vamos a hablar, puede decir, sí, eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice la ley, pero a veces llevarlo al plano social, bajarlo, aterrizarlo en esas políticas públicas que hagan realidad esos derechos es difícil. ¿Cuál sería el balance de la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, en estos años? Sí, es muy importante esta pregunta, es fundamental, son muchos años. Y podemos decir, ¿no? Habrá quien, como en esto, y son válidas todas las visiones, el que tiene la mirada del vaso medio lleno y quien tiene la mirada del vaso medio vacío, y son válidas todas, y depende de dónde se esté ubicado. Y de lo que estamos hablando ahora, creo yo, de estas garantías en la Constitución, es de los derechos que formalmente están establecidos. Yo creo que en algún otro momento, en este vamos a intentar hacer un balance así a brote pronto de esta gran institución que es pionera en todo el país, y pionera también pues en América Latina. Otras instituciones se crearon en otros países como Argentina, pero México y desde Guerrero creo que podemos mencionar esta importante aportación. Creo yo que esta institución es tan difícil, el clima, la cultura machista, el patriarcado, la dominación, está tan naturalizada y tan legitimada la violencia en el estado de Guerrero. Las violencias, todas las formas de violencia, hoy
otras formas de violencia se suman a esas que ya estaban históricamente registradas ahí, que crear instituciones como esta, a lo mejor es poco lo que ha podido hacer, pero no quiero siquiera imaginarme lo que sería de esta sociedad, lo que sería de los derechos de las mujeres, lo que sería de los derechos de las niñas sin estas instituciones. A lo mejor de repente podemos ponernos en un plano muy exigente y decir, pues mira cómo estamos, se ha avanzado muy poco. Quizá en algunos tramos se ha avanzado poco, pero creo yo que si en algo podríamos decir que se ha avanzado y vale de algo, es en reconocer que las mujeres tenemos derechos. Me parece que esta es una pieza fundamental, esta es una base que puede dar origen a que esos derechos que ahora están establecidos formalmente de manera paulatina, a veces nos gustaría que el ritmo fuera mucho más rápido, que no fuera tan paulatino, se conviertan en derechos materiales, en derechos reales, ¿no? Y ahí sí creo que se necesita de la participación múltiple, no solamente del gobierno, de la sociedad, de las instancias académicas, de los líderes, de las líderes, de todos los que podemos aportar algo en esta sociedad y que estamos comprometidos con que sea mejor. Claro, y aquí se toca un tema que es fundamental. Las instituciones en muchas ocasiones no funcionan solas. Al final del día, uno piensa las políticas públicas son una obligación que le corresponde a el gobierno, pero las políticas públicas en ocasiones, y este me parece es un excelente ejemplo, no pueden ir contra la dinámica social, no pueden ir en contra de estas visiones tradicionalistas que son difíciles de romper. Y decía un politólogo, Dieter Nolen, el contexto hace la diferencia. En Guerrero tenemos contextos diversos, desde los contextos, vamos a llamarlos, de las zonas urbanas, que es Acapulco quizá el ejemplo representativo de las zonas urbanas, y el Guerrero de la zona rural, que no es lo mismo hablar, por ejemplo, de la montaña que de tierra caliente, que son contextos sumamente distintos, donde el carácter que cada una de estas regiones imprime, por supuesto, a la dinámica social, hace que los resultados en ocasiones o no se vean o no existan también. Estamos hablando de lugares donde tenemos un ingreso más o menos alto, considerando todo el promedio del Estado, frente a otros donde el promedio es sumamente bajo, y eso influye, por supuesto, en esa posibilidad de hacer realidad los derechos de las mujeres. En este transcurso también hemos visto otros elementos que son sumamente importantes. En la actualidad se habla, por ejemplo, de las alertas de género. Este es un nuevo, vamos a llamarle modelo, un nuevo paradigma en la visión de los derechos. ¿Cómo esta alerta de género, ¿sí?, en Guerrero se está realizando? Quisiera yo retomar un poquito del tema anterior para poderlo vincular con la alerta de violencia de género, porque me parece que ahí podría como dar un poco más de claridad. Usted decía, y muy bien, que estas políticas, y voy aquí a referirme al ámbito democrático, las políticas públicas, como estas de las que estamos hablando, de género, para promover la igualdad de género, en el ámbito democrático no solo son políticas de arriba a abajo, no son políticas que se construyen en un escritorio, como en los ámbitos no democráticos. En los ámbitos democráticos, estas políticas públicas cuentan con procesos sociales en donde los y las interesadas, en este caso las interesadas, toman parte. Esa es una de las características diferentes. Ciertamente, esta institución se generó antes del cambio de régimen democrático, es una buena aportación, y después ha habido oportunidad de que las organizaciones de mujeres vayan participando en ella. Un ejemplo claro de esto es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley se aprobó en el febrero de 2007, y me parece que es un claro ejemplo de cómo desde la sociedad las propias mujeres organizadas generan estas iniciativas. Me parece que empezamos ya a hablar entonces de ahora sí de los temas que realmente están impactando los derechos en el ámbito guerrerense, los derechos de las mujeres. Volvamos sobre la alerta de género. Sí, me parece muy importante. Decía yo que justamente empezaba yo por
que en el ámbito democrático, en estas leyes y políticas participan las mujeres y que en la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene su correlato en el Estado, que es la Ley 553, ahí se ve cómo desde la academia, desde el Congreso, desde la sociedad civil, desde el movimiento feminista, estas mujeres aportan para poder aprobar una ley que intenta modificar la vida de las mujeres respetando su libertad. Podemos decir que esta es una gran aspiración, respetar la libertad de las mujeres en todos los sentidos para poder disfrutar de sus derechos. Esa ley tiene pues la preocupación, como su nombre lo dice, de generar condiciones de libertad. Si las mujeres tienen libertad, van a poder construir autonomía, van a poder tener un trabajo, todos estos derechos a los que tienen derecho, valga la redundancia. La idea es que en algún momento se conviertan en realidad, no solamente estén formalmente establecidos. Pero una de las cosas importantes de esta ley también es que establece un mecanismo que es un mecanismo emergente. Ese mecanismo emergente no es un invento, es un mecanismo que se generó en la ley, que tuvo previo un diagnóstico los estudios de feminicidios en este país, que los estudios se empezaron a realizar en los años 90, principios de los 90 en Chihuahua, a partir del caso de las mujeres asesinadas en Juárez. Y por desgracia después este fenómeno se fue visibilizando, se fue descubriendo, y Guerrero entró a ese panorama. Dentro de las 10 entidades que tienen una incidencia alta de asesinatos de mujeres, Guerrero siempre se encuentra en el 3er o 4er lugar desde hace 20 años de manera sostenida, con un aumento exponencial, que puede ser un aumento exponencial también porque el fenómeno se va deslegitimando, se va desnaturalizando y se visibiliza. Y entonces hoy podemos contarlo y podemos hablar. Yo creo que todavía no conocemos el fenómeno a plenitud, pero conocemos una gran parte de él. Entonces esta alerta de violencia de género tiene la idea de una política de protección civil. Si en un lugar están asesinando a las mujeres, veamos por qué las están asesinando, tomemos las medidas. Y las medidas pueden ser desde poner luces en un lugar que está oscuro para que sea disuasivo de los ataques, hasta generar otro tipo de políticas que reduzcan la impunidad y que aumenten la seguridad. Creo yo que podemos decir que la alerta de violencia de género, como fue concebida como parte de esta ley, es una medida reparadora. Donde las mujeres están siendo asesinadas, está ocurriendo una ruptura del Estado de Derecho. Y esta ruptura del Estado de Derecho puede estar ocurriendo, como lo hemos comprobado. Yo soy un poco conocedora y dar seguimiento de estos fenómenos, porque hay inseguridad y en esta inseguridad están perdiendo la vida. Y 2, porque las autoridades investigadoras del delito no están teniendo los recursos suficientes o haciendo lo suficiente para castigar a los responsables, de manera que el fenómeno por ese lado pare. Entonces son medidas reparadoras de este Estado de Derecho y en ese sentido son muy importantes. Hay 23 entidades que la han solicitado. Es un fenómeno, podemos decir, más o menos general de la República, y en el estado de Guerrero en el mes de julio se decretó la alerta de violencia de género. No va a desaparecer el fenómeno en automático, pero sí hace que autoridades y sociedad volvamos la vista sobre un fenómeno que está ahí y en el que todos tenemos algo que aportar para que disminuya y al final hay una aspiración de que el fenómeno se erradique. Y una pregunta que a nuestro auditorio seguramente le interesará. Hablamos de una política pública muy específica que, como ha dicho, y me parece que es obvio para la mayoría de los guerrerenses, que es una política que tiende a un tipo de violencia. Hay muchos tipos de violencia y en ocasiones eso hace que en específico como que se minimice, se soslaye. Pero cuando hablamos de esta necesidad de que los derechos de la mujer se entiendan y sobre todo se difundan y se lleven a la práctica, estamos hablando también de una política educativa, estamos hablando de una política de tipo laboral, que no haya desigualdad salarial, por ejemplo. En términos reales, ¿cuál sería la visión de la académica respecto de lo que está pasando en nuestra sociedad en Guerrero con el cumplimiento de los derechos que la mujer tiene reconocidos de manera específica en nuestra Constitución local? Sí, hay otro derecho
Hay otro derecho que está en la Constitución y del que yo quisiera hablar. Hemos empezado por el de igualdad de oportunidades, que me parecía absolutamente necesario, porque históricamente ahí el Estado de Guerrero, como en muchos otros episodios históricos en la Revolución, en la independencia, ha aportado. Entonces, nuestro Estado es un Estado que aporta permanentemente, que ha aportado a la historia y a la construcción de esta nación y de este país. Pero hay otro derecho, si yo pudiera mencionar en la Constitución, que es el de la paridad. Y creo que este tema establecido de la paridad en cargos de elección popular tiende a buscar que las mujeres también puedan acceder a estos espacios de toma de decisiones en las élites políticas. Claro, el camino no ha sido nada fácil y los porcentajes todavía no son porcentajes que podamos echar las campanas al vuelo y decir, hemos logrado la paridad, pero está establecida ahí, ¿no? Hay en el Congreso un 39%, en términos de las dos categorías de representación, de mayoría relativa y de representación proporcional, y hay en los ayuntamientos un 20% de mujeres en este momento. Podemos continuar sobre este tema, pero hay que enfatizar exactamente que hay hoy día una mayor participación de la mujer en la vida política del Estado de Guerrero. En ocasiones, cuando tenemos una visión parcial de los fenómenos que ocurren en la sociedad, también nos formamos una idea equivocada. Yo pongo un ejemplo y creo que lo podemos compartir, que en las escuelas de educación superior, encontramos que hay más mujeres. En los últimos años yo me he dado cuenta que la matrícula de las mujeres ha aumentado y ha aumentado notoriamente. Y si vamos al posgrado, en ciertos ámbitos ha aumentado todavía más notoriamente. Sin embargo, esto no implica necesariamente que todos los derechos se estén haciendo realidad. Quizá en el ámbito educativo, en cierto nivel, el nivel superior o el nivel posgrado, pasa eso. Me quedaría con una visión errónea si solamente viera ese dato. Porque al final del día, esta igualdad de género que se busca, que se pretende alcanzar con estos derechos, con acciones positivas, ¿sí?, implica no solamente la parte educativa, la parte sanitaria o otro tipo de derechos. Si nosotros pudiéramos hacer un análisis de los derechos de la mujer en nuestro Estado, en el cumplimiento de estas políticas públicas, ¿cuál sería la visión que valdría la pena tener en cuenta para no equivocarnos? Sí, yo creo que en el tema educativo es cierto, esto corresponde a una visión, es real. Las mujeres, yo lo digo por mis alumnas, por todas las mujeres que conozco que están estudiando, hacen un esfuerzo especial. Sacan las mejores calificaciones, sacan muy buenas notas, asisten con todos los problemas que tienen que ver con el género y de los que no nos hemos podido deshacer. Sin embargo, ¿dónde está el cuello de botella? Un primer cuello de botella está en la medida que se aumenta el nivel al posgrado, las mujeres vamos disminuyendo. Por ejemplo, el doctorado en el que estoy, habemos 3 mujeres de un poco más de 20. Y yo creo que esta es la generalidad. Pero el otro tema es las oportunidades. ¿Corresponden con la formación? ¿Corresponden con el esfuerzo que hacemos? No. Las oportunidades ahí se achican. Y cuando se obtienen esas oportunidades laborales, todavía no obtenemos una igualdad salarial. Todavía hay mucha desigualdad. Y esto estoy hablando de realidades absolutas, ¿no? Cualquier caso, el que queramos tomar, incluso el mío, que tengo un nivel de formación fuerte. Entonces, si esto ocurre aquí, pues ya pensemos en todos los niveles hacia abajo, con menor formación, menos oportunidades, desigualdad salarial, y si a eso le sumamos en ámbitos académicos y laborales la presencia de elementos que no permiten un desarrollo como el hostigamiento y el acoso sexual, ya tenemos ahí un panorama bastante, pues no sombrío ni gris, porque va modificándose, pero que sí explica por qué los niveles de desarrollo no son mayores en el caso de las mujeres. Si a esto sumamos que en Guerrero seguimos teniendo un alto índice de mortalidad materna, por esta visión que decía yo hace rato crítica, de que pensamos en las mujeres como madres y esposas, pero luego no hay ni las garantías, ni las instituciones, ni las atenciones suficientes para que una maternidad que inicia llegue a buen fin.
Entonces todavía seguimos teniendo estamos en esta línea roja, creo yo, ¿no? Entonces sería como de los déficits de los que podemos hablar de desarrollo de las mujeres. Y al final todo esto tiene una consecuencia. Si también tenemos tantas mujeres fuera del ámbito laboral, porque la concepción fundamental es de que ellas tienen que estar en la casa, al cuidado del esposo, de los hijos, y cuando van al ámbito laboral hay una concepción de que van de manera temporal y van a volver a la casa, no se generan las estructuras permanentes para la incorporación de ellas. Al final, ¿quién pierde? Al final pierde el Estado, porque tenemos una gran cantidad de mano fuera que no está aportando al desarrollo económico. A Guerrero no le sobra ninguna mano. Al contrario, faltan muchísimas manos que estén trabajando por el desarrollo económico. Hasta por un tema ya no solamente que es lo fundamental de los derechos humanos de las mujeres, si solamente lo viéramos por esta parte funcional del desarrollo económico, hasta por eso es absolutamente imprescindible generar mecanismos, bolsas de recurso con criterios meritocráticos claros, transparentes, no discrecionales, para otorgamiento de becas, para formación, pero también abrir oportunidades laborales. Este es el gran reto también de los gobiernos, de cómo lograr que estas políticas públicas laborales, ¿sí?, de verdad tengan ese sesgo a favor de las mujeres. Y esto nos obliga a hablar de un tema que a lo mejor es muy académico, la transversalidad que se requiere en este tipo de políticas públicas que inciden en todos los ámbitos, que no se quedan solamente en pensar, es una política pública orientada hacia las mujeres. No, es una política pública social. En la medida en que nosotros aceptemos que esta mejora en las condiciones del ejercicio de los derechos beneficia a las mujeres, pero también especialmente a la sociedad, estaremos en posibilidad de construir una visión diferente, y yo esperaría desde la Constitución. Está en la Constitución. Es que lo interesante es que eso sí está en la Constitución. En la parte de políticas sociales, creo que es el artículo 188, y ahí sí habla de la transversalidad. Ahora, el asunto es, ¿cuántos conocemos este texto de la Constitución? Más interesante, ¿cuántos funcionarios, cuánta gente que tiene capacidad de decidir, responsable de toma de decisiones, de políticas públicas, sabe que es obligatoria la transversalidad y conoce cuáles son los resultados de la transversalidad? ¿Qué se está buscando? ¿No? Porque alguien ha de pensar, bueno, es que ya los derechos de las mujeres son más de la mitad de la población, una población que tiene capacidades que no han sido suficientemente aprovechadas en favor del desarrollo económico, social, cultural de la entidad. Claro, y que al final van en contra, como se decía, del propio Estado. El reto entonces es lograr, no solamente en la participación ciudadana de los grupos, organizaciones que se mencionaban a favor de los derechos de las mujeres, sino también de vamos a llamarle un cuerpo de funcionarios que efectivamente entiendan qué es la transversalidad, que no sea solamente la palabra que se incluya en una política pública, sino que realmente se entienda y se pueda hacer realidad. La transversalidad como eje de muchos de los derechos que están reconocidos en la Constitución para las mujeres. Estos son los datos de la participación política de la mujer en Guerrero, en el Congreso, en los ayuntamientos. Pero en términos generales, ¿cómo podríamos nosotros ubicar la participación de las mujeres guerrerenses hoy día en la vida pública? Yo creo que en la política formal, va poco a poco, va lento. No veo que, por desgracia, que tengamos pronto la posibilidad de una mujer en el Ejecutivo. Creo que esta parte faltaría. Y sí hay una participación creciente en la política informal. Sí hay un proceso de organización, no solamente de las mujeres, de hombres y mujeres, pero es muy importante la de las mujeres. Y ya no solamente en los temas de atención de la familia, sino creo yo que empieza a haber una irrupción en la vida pública. De alguna manera, esta pregunta que se hacía antes, ¿de qué han servido estas instituciones, estas políticas que lentamente han ido abriendo paso? Creo yo que han ido desnaturalizando el hecho de que la mujer era ajena al ámbito público. Yo creo que esta parte que puede parecer poco, en un estado tan cerrado, tan machista, tan patriarcal, es de verdad un respiro. Creo que es necesario cobrar conciencia incluso de la enorme responsabilidad que se le atribuye a la mujer cuando participa en la vida política, más aún
en la vida pública, en el día a día, en la parte cotidiana. Yo le pediría, doctora, un comentario acerca de algo que también es muy visible, que la mujer en el ámbito público en muchas ocasiones es minimizado su papel. Es decir, se le pide, se le exige algo que en ocasiones no le corresponde, actuar como si fuera el rol tradicional del hombre en la política. Y esto me parece es parte de esa desnaturalización, a menos que me equivoque, doctora. Bueno, la mujer no puede actuar en un rol de hombre en la política, ¿no? Porque creo y además que la gran aspiración es que las mujeres que llegan a la política, y además esto está bastante documentado, las españolas que nos llevan un buen tramo en esto lo han documentado, las mujeres cambian la política cuando entran a la política y cuando entran en un número suficiente para poderla cambiar. Creo yo que esto está empezando a ocurrir en Guerrero, apenas recién. Y entonces sí creo que si esta participación es sostenida, en los próximos años veremos un cambio en el ámbito público, además absolutamente necesario de parte de las mujeres, porque somos la mayoría y creo que tenemos mucho que aportar a esta sociedad, ¿no? Y que necesitamos este espacio que nunca se nos debió haber negado. Acaba de tocar un tema que debí decir desde el inicio. Demográficamente, las mujeres son mayoría. Somos en mayoría. todo México, y me parece que es un dato en todo el mundo, en la actualidad, las mujeres son mayoría. Y sin embargo, es necesario establecer muchos derechos de manera específica para lograr que inicie ese cambio donde se le garantice el ejercicio de los mismos. Pero se nos está acabando el tiempo, doctora. Un mensaje para... Yo quisiera yo quisiera hacer un comentario sobre lo que le falta a la Constitución. Creo que la Constitución, que es una constitución relativamente moderna y en la que están recogidos en 10 artículos de los 200 estos derechos de las mujeres, le hace falta un lenguaje incluyente. No hablar solamente del ejecutivo, del fiscal, del candidato, hablar, tomar en cuenta, visibilizar a las mujeres. Pero un tema más de fondo, cambiar la concepción que hoy impera en ella de las mujeres como madres y esposas. Creo que necesita vernos con autonomía como seres con derechos y que en esa medida que cambie, pues también el panorama va a modificarse y estas instituciones que han sido creadas antes tendrán un papel mucho más fuerte, mucho más radical y en favor de todos y de todas. Sí, al final impacta en todos. Impactará el crecimiento, en el desarrollo del Estado. La interdependencia de los derechos. O sea, ahí sería el impacto mayor. ¿Un mensaje para nuestro auditorio? Bueno, pues que todos tenemos algo que aportar en esta construcción de la entidad guerrerense y que desde donde estemos ningún esfuerzo es poco y todos los días se puede aportar. Y en este centenario de la Constitución guerrerense, la oportunidad de participar se incrementa si nos acercamos al texto constitucional, si conocemos los derechos y las obligaciones ahí contenidas y sobre todo si conocemos cuál es la estructura y el funcionamiento del gobierno. Ese es un reto también que tenemos todos los días. La Constitución guerrerense, 100 años de historia, vigencia y retos.